Buenas tardes, en este video les vengo a presentar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda en datos agrupados y medidas de dispersión, varianza, desviación, estándar y rango. Antes de continuar, revisemos unos conceptos. La media aritmética, más conocida como promedio, es una medida de tendencia central y se obtiene sumando todos los números de datos y dividiendo el número total de los datos obtenidos. Y se representa por este símbolo. La moda es el dato que más se repite y la representamos por este signo que ustedes ven en pantalla. La mediana es el valor central cuando los datos están acomodados de menor a mayor y la representamos por este símbolo. Media. Vamos a hallar la media de los datos agrupados. En este caso hicimos una encuesta a 60 estudiantes de la universidad de los gastos mensuales que tienen para transportarse desde la casa a la universidad. Ya hicimos nuestra tabla. Ya tenemos nuestros datos de cada estudiante con nuestra muestra y tenemos que 2 estudiantes tienen gastos de 200 a 250, 3 estudiantes de 250 a 300, 11 estudiantes de 300 a 350, 10 estudiantes de 350 a 400, 7 estudiantes de 400 a 450, 7 estudiantes de 400 a 450, 5 de 450 a 500, 2 estudiantes de 500 a 550, con total de nuestra muestra de 60. ¿Qué vamos a hallar ahora? Vamos a hacer una sumatoria de nuestra frecuencia absoluta con nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se hace? Estos 12 se mantienen. ¿Qué sumamos ahora? 12 más 13 nos daría 25. 25 más 11, que nos daría 36. Bueno, un poquito torcido. 36 más 10 nos daría 46. 46 más 7 nos daría 53. 53 más 5 nos daría 58. A un total de 60. Este resultado nos tiene que dar igual a nuestra muestra, como lo mostramos acá. Continuamos y vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase se halla sumando 200 más 250, como lo vemos acá, 200 más 250, y lo dividimos sobre 2. En este caso, 200 más 250 lo dividimos sobre 2 y nos da un total de 450. Lo dividimos sobre 2 y nos da 225 en nuestro primer intervalo, como lo vemos acá. Y así sucesivamente lo hacemos con toda nuestra marca de clase. Como lo vemos en esta fórmula que les estoy subrayando en este momento. Le borramos acá un momentico. Viendo nuestra fórmula, esta fórmula para hallar la medida, vemos que nos dice que y sub i, o sea, nuestra marca de clase, que es esta, nuestra marca de clase, que es esta, y la multiplicamos por nuestra frecuencia absoluta, que es esta. Y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces multiplicamos nuestra marca de clase por nuestra frecuencia absoluta. En este caso serían 225 por 12. 225 por 12, como nos muestra la fórmula. Esto nos daría el total de 2925. En la siguiente, 13 por 275 y nos da un total
de 3300 y así sucesivamente con los demás intervalos. Después de haber hecho todas estas marcas de clase y haber hecho nuestra multiplicación, hacemos una sumatoria total y nos da un total de 19.950. Borramos acá esto. Ya continuamos con nuestro siguiente y eso nos daría, continuamos, ya viendo que nuestro resultado nos dio 19.950, y continuando con nuestra fórmula que nos dice que hagamos la sumatoria de todos nuestros datos y la multiplicación de nuestra marca de clase con nuestra frecuencia absoluta y lo dividamos por nuestro número de datos, que en este caso es 60, y nos da como resultado 332.5. Quiere decir que nuestra media es de 332.5. Podemos tomar como conclusiones o como interpretación que los gastos mensuales en promedio de los estudiantes mensual son de 332.5. Aquí, como pueden ver, vemos un histograma de los datos y nuestras muestras que tomamos de los estudiantes. Pueden ver nuestras 60 estudiantes y sus datos respectivos en este histograma como tal. Bueno, vamos a calcular la mediana. Seguimos con nuestra tabla de datos y vemos que la mediana es igual al límite inferior más n medios menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Ya les digo que sería menos 1, que menos 1 sería el intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta acumulada menos la frecuencia absoluta acumulada menos el intervalo anterior. Vamos a ver qué es n medios. N medios, vamos a hallar n medios. En este caso, n medios es el número de datos y lo dividimos por 2. En este caso, n datos es 60 y lo dividimos por 2. Y nos da como resultado 30. Con este 30 vamos a hallar un número, el número de nuestra frecuencia, de nuestra tabla, de nuestros intervalos, que nos dé, que si está el número 30, que tenga el número 30. Como vemos que no está, entonces inmediatamente tomamos el número inmediatamente mayor. En este caso es el número 36. Entonces vamos a tomar este intervalo. Y seguimos. Entonces decimos que la media es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? En este caso vemos que el límite inferior es 300. Entonces, 300. Reemplazamos, ya dijimos que n medios es 30, que el límite inferior del intervalo de límite inferior acumulado es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en este caso? Es el número 25, que hemos subrayado aquí con verde. Entonces la frecuencia absoluta acumulada del intervalo inferior es 25, aquí está, lo representamos en 25, sobre 36, que es nuestro intervalo, ya están viendo en pantalla, menos el intervalo inferior, que es 25, y lo multiplicamos por la amplitud, que es 50. Y eso nos da como resultado 322.72. Vamos a reemplazar y vemos que la media es igual al límite inferior, que son 300, más 5. ¿Por qué 5? Porque 30 menos 25 nos da 5. Y 30 menos, ¿por qué 11? Porque 30 menos 25 nos da 11. Y lo multiplicamos por la amplitud. En este caso nos daría 0,454 y lo multiplicamos por 50, nos da como resultado 22,7. En este caso le sumamos los 300 respetando la jerarquía de operaciones. Por eso primero tenemos que hacer esta operación y ahí sí le sumamos los 300.
Por eso les reitero, respetamos la jerarquía de operaciones para hacer estas fórmulas, o todas las fórmulas. Y esto nos da como resultado 322,7. En este caso la media es igual a 322,7. Y como conclusiones, la interpretación es que el 50% de los estudiantes tuvieron gastos mensuales mayor o igual a 322,7. Bueno, vamos a hallar la moda. Continuamos con nuestra tabla. Vamos a ver la fórmula de la moda, que es igual al límite inferior más, en este caso vamos a traer otras siglas, que es el triángulo, que sería denominado como delta. En este caso sería delta sub 1. Y vemos otro que sería el delta sub 2. En este caso sería moda sería igual al límite inferior más delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2 por la amplitud. ¿Qué es delta sub 1? Delta sub 1 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo modal anterior. También vemos un delta sub 2, que en este caso sería nuestra frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta sobre el intervalo posterior. En este caso sería positivo, sería i más 1. El delta 2, ¿no? Aquí vamos a reemplazar, entonces vemos que delta 1 es igual a la frecuencia, a la frecuencia absoluta. En este caso vamos a saber de nuestro intervalo cuál es el con el que mayor frecuencia está nuestro intervalo. En este caso es el número 13. Y asimismo vamos a ver nuestro límite inferior, que serían 250 de nuestro intervalo. Seguimos así, esto es lo mismo que venimos haciendo, reemplazamos. Entonces acá vemos que 13 menos 12, ¿por qué 12? Porque es la delta nos dice que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo modal anterior, que en este caso sería 12. Entonces 13 menos 12 es igual a 1. O sea que delta 1 es igual a 1. Delta 2 es igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo modal posterior. En este caso la posterior sería el número 11 de nuestro intervalo. Reemplazamos y delta sub 2 sería igual a 13 menos 11, que sería igual a 2. Y reemplazamos y nuestra moda es igual a nuestro límite inferior. ¿Cuál es nuestro límite inferior? Vemos que es 250 más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por la amplitud. Ya sabemos que la amplitud es restar 300 por 250 de nuestro intervalo y nos da 50. Entonces lo multiplicamos por 50 y eso nos da como resultado 266. Entonces nuestra moda da como resultado 266,6. Como conclusiones de este análisis de la moda que hemos hallado, la interpretación y las conclusiones que vemos es que la mayoría de los estudiantes tuvieron unos gastos mensuales de 266,6. Continuamos con unos conceptos. Rango es una medida de expresión en estadística descriptiva que indica la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de un conjunto de datos y se representa por la letra R. La varianza es una medida de dispersión en estadística, es una forma de entender cuánto se dispersan o se varían los datos alrededor de su medio. Y vamos como representación en población la O a la 2 y la S a la 2, que se representa como muestra. La desviación típica es una medida de dispersión que indica cuánto se alejan en promedio los valores de un conjunto de datos en su respectiva media aritmética, y lo representamos de la misma manera.
Ya continuamos con unos ejemplos. Continuamos con el rango. Calculemos el rango con los siguientes datos no agrupados. Rango. Recordemos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Pongamos estos datos: 2, 5, 7, 10, 11, 12 y 13. Viendo que 13 es el valor máximo y 2 es el valor mínimo. Viendo así, vemos que el valor máximo es el valor más alto, en este caso es 13, y el valor mínimo es el valor más bajo, y en este caso es el número 2. Entonces, vemos que rango es igual a 13 menos 2, igual a 11. Vemos como la interpretación es que el rango es 11, lo que significa que la diferencia entre los dos valores, el valor más alto 13 y el valor más bajo 2, el rango indica cuán están los dispersos los valores, pero no proporciona información detallada. Ya continuamos con otros ejemplos. Continuamos para hallar la varianza. La varianza nos dan un número de datos, 7 datos. Continuamos con los datos del rango del diapositiva anterior, que en este caso son 2, 5, 7, 10, 11, 12 y 13. Paso 1. Lo primero que tenemos que hacer es hallar nuestra media para seguir así nuestra fórmula. En este caso ponemos todos nuestros datos y lo dividimos por el número de datos totales. En este caso son 7, lo dividimos por 7. Nos da como resultado 60 y lo dividimos por 7 el número de datos y nos da como resultado 8.6. Paso 2. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias que al hacerlo con la tabla nos sale el mejor, más organizado. Como podemos ver acá, nos dice la tabla que cojamos nuestros datos, nuestros resultados de nuestra media y lo dividamos por 8.6. Entonces nuestro primer dato es 2, segundo dato 5, tercer dato 7, 10, 11, 12 y 13, nuestros 7 datos. Esos datos los cogemos y los restamos, le restamos 8.6, que fue el resultado que nos dio acá en la media. Como podemos ver, 2 menos 8.6 es igual a menos 0.6, porque obviamente 2 es por debajo de 8.6, por eso nos da negativo. Y así seguimos con cada uno de nuestros datos. 5 menos 8.6 igual 3.6, el 7 1.6, 10 1.4, 11 menos 8.6 da 2.4, en este caso ya nos da positivo porque 11 es mayor, entonces nos da 2.4, y 12 3.4, 13 4.4. Después de esto, elevamos nuestros resultados, nos elevamos al cuadrado. En este caso, menos 6.6 lo elevamos al cuadrado. Nos da como resultado 43.56. Siguiente resultado nos da 3.6 y lo elevamos al cuadrado. Y da como resultado 12,96. Y así sucesivamente con todos nuestros datos. Continuamos. Paso 3. Sumamos los cuadrados de las diferencias. En este caso, nos dice la operación que sumemos todos los datos de los cuadrados. ¿Cuáles cuadrados? Ustedes dirán que cuáles cuadrados. Estos cuadrados. Los que nos dio resultado ahorita en la tabla de frecuencias, los que elevamos al cuadrado de nuestros datos. En este caso, hicimos una sumatoria total y nos da como resultado 97,72. Paso 4. Aplicar la fórmula de varianza muestral. ¿Cómo hacemos esa ecuación? En este caso, vemos que la sumatoria de la varianza, lo que venimos haciendo, reemplazamos, damos la sumatoria de todos nuestros datos, que nos da 97.72
y lo dividimos por el número de datos menos 1, y esto nos da como resultado 97,72 dividido 6, y esto nos da como resultado 16,28 de nuestra varianza muestral. Y nuestro resultado, la varianza muestral, es el conjunto de datos, que sería de 16,28. Nuestra interpretación, la conclusión que nos llega a dar es que nos indica que los datos se desvían cuadráticamente a 16,28 de su medio. Bueno, continuamos con la desviación típica. Y también continuamos aquí con los mismos datos que veníamos registrando anteriormente. Paso 1. Vemos lo mismo, continuamos con los mismos datos, la media, sumamos los datos, eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior de la varianza, nos da 8,6. Paso 2, tenemos nuestra tabla, igualmente le restamos el resultado de nuestra media, que nos da 8,6 a todos nuestros datos, que nuestros datos son 2, 5, 7, 10, 11, 12 y 13. Hacemos la resta respectiva, igualmente lo le damos al cuadrado los resultados que nos dan, entonces le damos al cuadrado. Continuamos con nuestro paso número 3, sumar los cuadrados de las diferencias. En este caso, sumamos todos los cuadrados, como nos dice la operación, la fórmula. Igualmente, sumamos todos los cuadrados, como ya lo viene diciendo, es la misma fórmula de la varianza. Si no hallamos la varianza, no podemos hallar la desviación típica. Entonces, vemos el resultado, que es 97,2. Y vamos a aplicar la fórmula de desviación típica muestral, que es hallar la raíz cuadrada. Entonces, nos dice que la raíz cuadrada, aquí simplemente igual, lo que hacemos es reemplazar. Entonces vemos que el número de datos total, la sumatoria total, que es 97,72, el número de datos menos 1, que es el muestreo, que eran 7 datos, y le restaríamos 1. Entonces, raíz cuadrada de 97,72 sobre 7 menos 1. Reemplazamos y nos da como resultado raíz cuadrada de 97,72 menos 6 nos da 16,2, y como resultado nos da 44,02. El resultado de esto, de la desviación típica muestral, es de 4,02. En la interpretación, la desviación típica es de 4,02, indica que el promedio de los valores en conjunto de datos se desvían de la media en aproximadamente 4,02 unidades. Y aquí terminamos. Gracias por su atención.